doctora. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la audiencia. Yo les había pedido un cuarto intermedio para deliberar conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma acerca del planteo que me acaban de hacer. Les agradezco el tiempo que me dieron, la paciencia, y me informa el doctor Viñaroli que quiere hacer una salvedad, quiere hacer una aclaración. Lo escucho. Sí, es breve la aclaración, doctora. En realidad, la información que me pasaron había sido errónea. Por mayoría, en el caso Lara, aplicaron el artículo 56 sobre Selleron. El voto del doctor Rimaro, que fue el de la minoría, es el que acogió con la postura de la Fiscalía. Era para aclararlo porque me mandaron un WhatsApp informándome eso. Luego, en el cuarto intermedio que usted dispuso, llamé por teléfono para confirmar la información, y como me la rectificaron, si bien se la adelanté al doctor Díez y al doctor Teleriarte, me parece de buena fe informarlo públicamente, eso solamente. Bueno, muchas gracias, doctor, le agradezco lo que nos dijo. De todos modos, le vuelvo a decir a las partes, es importante citar la jurisprudencia porque nos resulta ilustrativa a los jueces. De todos modos, tenemos en cuenta que con nuestra reforma procesal, la interpretación que hacemos no es de tribunales superiores e inferiores, no hay una verticalidad, sino que estamos diferenciados simplemente por distintas funciones. Unas de primer grado, otras segunda revisora, pero que no tienen autoridad más allá de lo que resuelvan en el caso concreto. Bueno, primero, como entiendo que quedó trabado el contradictorio, la cuestión que voy a resolver es estrictamente la que las partes me han planteado. Y en base a sus alegatos, lo que estamos discutiendo es si... ¿qué dice el artículo 56 cuando habla? ¿Qué dice cuando dice finalización de procedimiento? Si se está refiriendo a la finalización del procedimiento total, de instancias recursivas locales, o se está refiriendo a la finalización de juicio. Y en virtud de eso, resolver lo que corresponda según la situación procesal de los asistidos y de los abogados de los asistidos por la defensa que se ha presentado en la audiencia. Primero voy a hacer algunas aclaraciones, y discúlpenme que me extienda un poco, pero para mí es importante que cuando yo decido, quien eventualmente veo que no hay público, lamentablemente una sola persona, las audiencias son públicas pero no viene nadie, no hay público, pero albergo la esperanza de que alguien se interese por el tema y que vea el video, y que albergo la esperanza sobre todo que el que se interesa no sea solamente un jurista, que sea un ciudadano. Entonces quiero explicarle al ciudadano, fundamentalmente a quien me dirijo, por qué decido como decido. Así que ténganme paciencia, que voy a explicar algunas cuestiones. La primera es que nosotros tenemos un nuevo código procesal, y que en este nuevo código procesal, que fue redactado por los legisladores provinciales, en cuanto a los tiempos de proceso, tuvo una modalidad de fijar plazos legales y fatales. Plazos legales y fatales. Es decir, que el Estado provincial decidió autolimitarse, ponerse un límite y decir: voy a administrar justicia, pero voy a administrar justicia dentro de determinado tiempo. Por fuera de ese tiempo ya no podré administrar justicia. Esto es en principio y así como lo he entendido. Y entiendo, y lo voy a decir después, que esto obedece, y lo que hace el legislador obedece a un reclamo que le está formulando a la sociedad y que es objeto de crítica, y todos lo sabemos, de que la justicia es lenta. Y lógicamente la justicia es lenta, y la justicia que no llega no sirve, y la sentencia que no se dicta es la peor sentencia. Entonces el legislador ha hecho este esfuerzo para recoger este déficit de la administración de justicia. Por lo tanto, les decía que nuestro Código Procesal fija plazos legales y fatales, y que por otro lado, cuando nos dice cómo tenemos que aplicarnos, nos da algunas guías, algunas instrucciones de uso. Una de esas instrucciones de uso es la celeridad. Nos dice que cuando ejercemos justicia, pretendemos administrar
justicia, desde el rol que toque, lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma eficaz y de forma rápida o con celeridad, según las posibilidades que cuente de infraestructura, de demás, pero hay que hacerlo de forma rápida. Quiero decir también que entiendo, porque otra vez me expresé respecto del plazo de la prisión preventiva y creo que se ha entendido mal. No es que al no prorrogar una prisión preventiva, por ejemplo, yo le echo la culpa al legislador. Yo creo que es un acierto del legislador haber actuado como actuó. Creo que es un acierto muy respetuoso propio de un Estado de Derecho el haberse decidido y decantado por una opinión que no es la mayoritaria de fijar un plazo legal y no dejar que los plazos los fijen los jueces. ¿Por qué? Porque, como dice Pastor, permitirle a los jueces y no al legislador establecer los límites temporales de sus poderes es tan ingenuo como pedirle al lobo y no al pastor que cuide sus ovejas. Lógicamente, para el juez o para el fiscal, tratar de si una cosa está prescripta o no, o si se han excedido los tiempos, es hacer un autojuicio. Y es en parte asumir que el propio trabajo estuvo mal hecho, que fue tardío y que fue ineficaz. Lógicamente, el fiscal o el juez que tenga que reconocer este error va a ser remiso a hacerlo. ¿Se soluciona de qué forma? Por la división de poderes, poniéndolo en manos del legislador, y el legislador nos dé la orden a los operadores del sistema de justicia que si queremos hacer justicia lo tenemos que hacer en un tiempo que él estipula, en un plazo legal y fatal. ¿Y qué nos dijo respecto de las causas de transición? Hizo una modificación del código. El código prevé plazos bastante acotados y una implementación abrupta iba así a provocar situaciones de impunidad, seguramente porque la Administración de Justicia todavía no se iba a poder adecuar en su forma de trabajar esos tiempos. Entonces se establece alguna norma de transición. Una de ellas es el artículo 56, concretamente, que dice que para aquellas causas, como repitieron las partes muchas veces, en las que se haya llevado más de 3 años de trámite o que ya hayan sido elevadas a juicio para el 14 de enero de 2014, este plazo razonable dentro del cual tendrán que administrar la justicia es de 2 años. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? El punto inicial, a esta altura ya nos queda todo, que para computar este plazo de 2 años del 56 es a partir del 14 de enero de 2014. En algunas otras cuestiones se discutió, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva y demás, y está claro, en virtud del 22 del Código Procesal, que las normas procesales en principio no tienen efecto retroactivo, que los plazos comienzan a cortarse a partir del 14 de enero del 2014, y en consonancia con esto ya también lo resolvió el Tribunal de Impugnación en la causa Martínez sobre lesiones de fecha 28 de agosto de 2015. Es decir, que el punto inicial de los 2 años es el 14 de enero de 2014. ¿Cuál es el punto final? Que es justamente el que estamos discutiendo. Y ahí tenemos que leer e interpretar qué es a lo que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando se refiere a la finalización del procedimiento. La Fiscalía nos está diciendo que claramente cuando se refiere a la finalización del juicio, continuamente nos repite la frase finalización del juicio, es decir, lo que quiso hacer el legislador es darle aquellas causas que ya llevaban 3 años, darle 2 años más para que recién ahí terminen el juicio. Eso es lo que interpreta y nos dice, como han resuelto los jueces en la causa Forno, yo tengo acá el antecedente de Forno que lo leí con mucha atención de mis colegas, y de hecho los jueces acá en la causa Forno lo que dicen es si el juicio comenzó antes, ya se cuenta con que empezó el juicio, hacen esta interpretación, aunque después también hacen otra interpretación de que el 56 no se aplica por esta cuestión y después dicen que tampoco se aplica porque hubo dilaciones del diputado, por lo cual no sé bien todavía si no se aplica el 56 o si se aplica y no se aplica por el diputado, pero en principio la interpretación que hacen mis colegas del Colegio de Jueces es que cuando el 56 dice finalización del procedimiento se está
refiriendo a finalización del juicio y o inicio del juicio. Y la Fiscalía me dice que es finalización del juicio. Y yo acá tengo que decidir una cuestión que es difícil institucionalmente, pero que tengo que tener el coraje de decidirla. Y la voy a decidir de acuerdo a lo que entiendo que corresponde, que podrá ser objeto de revisión, porque yo puedo confundirme, lógicamente, y estar confundida y errada en la interpretación. Pero me voy a tomar la molestia por lo menos de explicar por qué he decidido lo que he decidido. Peor sería que decida así y no les expliqué por qué. Que también es a veces que lo que sucede, ¿no? Que parece que el juez es fundamentalmente un razonador. Le tiene que continuamente explicar a las partes por qué decide así, para que las partes puedan discutirlo. Muchas veces no se toma este trabajo correctamente. Voy a intentar hacerlo, quizás me confunda. El artículo 87, el artículo 56 nos dice que tiene 2 años para la finalización del procedimiento. ¿Qué entiendo? Y primero, cuando leo el 56, yo leo lo que la ley me dice. Finalización del procedimiento, hago una interpretación literal y me queda claro que el procedimiento finaliza con una sentencia firme, en principio. Eso es lo que leo si solamente hago una interpretación literal. Después la segunda me voy a fijar en el resto de nuestro ordenamiento jurídico provincial. Y cuando leo el resto, entiendo, y acá le tengo que dar razón a la defensa en este punto, lo que me están diciendo. Que claro, hay que vincularlo con el 87. Hay que vincularlo con el 87 y decir, claro, son los 2 años, y esto tiene que ver, el título también, porque aparte el título de las normas también es importante para su interpretación. Se está hablando de términos totales. Y después, si nos fijamos en el 87 dice que las causas que se inician luego de 2014 tienen 3 años. La lógica sería, las que se inician a partir de 2014, 3 años. Y las causas que ya venían y que ya se elevaron a juicio y donde está gran parte del trabajo hecho y de hecho toda la investigación penal realizada, tendrán 2. Esa es la lógica. Es decir, que compensa o disminuye, como nos estaba diciendo la defensa, ese término de los 3 años se lo disminuye a 2, porque también quiere proteger a esas causas viejas que vienen de antes y le quita la protección del plazo razonable. Entonces, ¿qué dice? Bueno, 3 es mucho porque ya tienen un trabajo hecho, lo disminuyó a 2. De hecho, también es un argumento que me interesa, que aporta el doctor Díez y que nos dice, tal es así que omite decir cuál es la consecuencia. ¿Y por qué omite decir cuál es la consecuencia? Porque la consecuencia, aunque no lo diga, se está refiriendo a otra norma, está completando la del 87 del Código Procesal, que nos dice cuál es la consecuencia cuando no se cumple ese plazo máximo de duración del proceso. Entonces, literal, entiendo que finalización del procedimiento, sentencia firme. Sistemática por el código, entiendo que está haciendo referencia a, ahí sí, reduzco en el 87, a las instancias recursivas locales, porque si lo entiendo sistemáticamente, dice a excepción del recurso extraordinario federal. Y no es que la deja desprotegida la causa. La causa el procedimiento está protegido por el Instituto del Plazo Razonable, Legal y Fatal hasta la instancia recursiva local. De la instancia recursiva local en adelante, lo que se demore eventualmente para tramitar ante la Corte estará protegida también por el Instituto del Plazo Razonable no legal, es decir, aquel que va a fijar el juez según el caso que corresponda. Y como tercer punto, digo, bueno, legal sistemática, no soy un simple aplicador de la ley, porque si no sería fácil, autómata, o como dicen mis colegas, sería un juez ritualista, formalista, que aplica la ley y no se fija en otras cosas. Bueno, voy a hacer el esfuerzo y me voy a fijar en otras cosas. Levanto los ojos del Código Procesal y miro lo más importante, que es nuestra Constitución y los instrumentos internacionales, para ver a qué se refiere finalización de proceso. Y cuando voy a ver a qué se refiere la finalización del proceso, tengo en cuenta que este artículo está implementando el Instituto del Plazo Razonable. Y cuando se ha implementado el Instituto del Plazo Razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado un criterio de punto final, hasta dónde me protege el Instituto del Plazo Razonable. Se pidió en 2 antecedentes que se los voy a leer. Y dice, el plazo tiene que computarse, para calcular el plazo razonable, hasta el dictado de la sentencia condenatoria firme
puedan eventualmente presentarse. Esto lo resuelve en Suárez Rosero, y el TIBI vuelve a decir: asimismo, este tribunal ha establecido que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción, y que particularmente en materia penal dicho plazo debe comprender todas las instancias, ¿no? Es decir, que el plazo razonable, el instituto del plazo razonable, por su naturaleza jurídica, protege al imputado, no solo del juicio, porque no lo va a dejar de válido, lo protege del juicio, esto que llaman etapa fundamental, y de las otras etapas, que son las etapas recursivas. La diferencia es que tenemos una protección de plazo legal hasta la finalización del procedimiento de instancias locales, y una protección según los parámetros de plazo no legal, o como se lo ha llamado no plazo, lo que tiene que ver con el recurso extraordinario federal. Es así como lo interpreto. Este plazo, en principio, entiendo yo, y así es como no me han llevado las partes a otra discusión, me han dejado en esta. No han hecho otras alegaciones, ni han pedido una excepción, ni han alegado cuestiones que suelen alegarse en este tipo de cuestiones cuando tiene que ver con el plazo razonable. Este plazo del 56 es un plazo imperativo. Si se pone un plazo, lógicamente no es un consejo, no es los jueces tengan a bien, fíjense a ver si pueden cumplir el plazo. No, es una orden que nos da el legislador y que deberíamos ocuparnos de cumplirla. Como dice Carrera, que también lo cita Pastor, sería burlarse del pueblo y dictar preceptos del procedimiento dejando su observancia al gusto del juez. Si el legislador dicta un procedimiento que pueda ser violado al arbitrio de los jueces, no está haciendo una ley, sino que está haciendo un consejo. Y no creo que ese haya sido el interés de los legisladores provinciales. Claro que tampoco fue interés de los legisladores provinciales, como se dice, crear un marco de impunidad. Nadie está diciendo eso. Los legisladores provinciales lo que nos estaban diciendo es que teníamos que actuar con celeridad, como dice el artículo 7. Y han fijado un plazo que ellos han entendido con razonabilidad y que yo en este momento no voy a cuestionar en cuanto a la razonabilidad de si estos 2 años son suficientes o no. Creo que lo voy a decir después porque lo quiero explicar de otra forma para que no se entienda mal, pero que si hay alguna interpretación, es decir, si hay alguna intención de que con estos 2 años no se llega, y esto provoca siempre la impunidad y que no se pueda castigar, lo que se tiene que hacer es sincero, vuelvo a decir, tener coraje y decir que no se puede aplicar este artículo porque este artículo no es razonable en los términos del artículo 28, pedir inconstitucionalidad y como consecuencia pedir que no se aplique. Pero hasta ahora creo que, aunque se hicieron esfuerzos de acomodar las interpretaciones, nadie lo ha planteado. No decían las partes, y lo quiero decir, nuestra función como jueces penales y en este caso como jueces de garantías es controlar el cumplimiento de la Constitución, hacer un control de constitucionalidad y también de convencionalidad. Y en esta interpretación reconozco que el Instituto del Plazo Razonable está protegiendo al imputado, que yo tengo que proteger esta garantía del plazo razonable y que para darle una interpretación no le puedo dar una interpretación contraria a su garantía. No puedo valerme de un argumento quizás ambiguo para desprotegerlo. Pero también quiero decir otra cosa, que el Instituto del Plazo Razonable no es un instituto que está previsto por el legislador solamente para proteger al imputado. El Instituto del Plazo Razonable, y quizás es bueno que los operadores de justicia lo empecemos a ver así, hacer una reinterpretación de estos artículos, es para proteger al ciudadano también, y es para proteger a la víctima, porque la víctima también está necesitada y también nos pide que hagamos justicia en tiempo.
si cuando nos enfrentamos a posibles causas donde sabemos que sí o sí lo que dice la ley es que tenemos que declarar la extinción de la acción penal por vencimiento de los plazos, no los hacemos, lo que dejamos es, lo que estamos haciendo es la contrarreforma, es decir, seguir trabajando con el código anterior y no incentivarnos para trabajar con celeridad, que es como lo que tendríamos que hacer, es decir, nos tapamos y ponemos parches y no es la forma ideal de trabajar. La consecuencia del vencimiento de este plazo, nos están diciendo que acá hay unos imputados y que se aplicaría la situación procesal de ellos, ya que no ha finalizado el procedimiento, es decir, no se han agotado las instancias recursivas locales. La consecuencia, en virtud del 56, en función del artículo 87, es la extinción de la acción penal por vencimiento de los plazos procesales. Esto supone una cancelación anticipada del juicio, ya que no se habrían terminado. Me están diciendo que mañana está pendiente una audiencia de impugnación, por lo cual entiendo que esta causa no ha agotado las instancias recursivas locales. Para explicarlo, la consecuencia de este paso de tiempo es que el juicio, a partir del 14 de enero de 2016, y respecto del planteo que se hizo acá respecto de estos imputados, entiendo que se ha tornado ilegítimo. Quiero decir algunas cosas para terminar la decisión. Y voy a hacer mías las palabras de Erosul Arunde. Acá desconozco y no quiero adjudicar responsabilidades porque desconozco en absoluto cuál fue la marcha del proceso, y tampoco las partes me han alegado en conducta de él. No me han alegado acciones gravemente dilatorias por parte de los imputados, tampoco me han alegado, o sea, no hubo ninguna alegación por parte de las partes, y yo no voy a poner a juzgar un trabajo que desconozco. Lo único que quiero decir es que en todo caso, si en este caso hubo ineficacia estatal para llevar adelante un procedimiento, eso no puede cargarse sobre las espaldas del imputado. Esto lo ha dicho nuestro reciente vocal del Tribunal Superior de Justicia en el caso Landaeta, el 28 de abril de 2014, y hago mías sus palabras, las tomo prestadas. Vuelvo a decir que creo que es importante hacerle decir a la ley lo que dice, declarar el vencimiento de las causas que sí consideramos que están vencidas, y en virtud de las alegaciones que me hicieron las partes, que se ciñeron exclusivamente a una interpretación, a una cuestión jurídica, entiendo que esta causa sí está vencida. Y vuelvo a decir esto y les quiero decir, quizás por esta cuestión de difusión de las decisiones pueda pensarse que esto lleva a situaciones de injusticia. Si se piensa que esto lleva a situaciones de injusticia, si realmente se piensa que este plazo del 56 ha sido abrupto y no es posible cumplirlo trabajando bien, lo que hay que hacer es pedir la inaplicabilidad de la ley y presentar una excepción de inconstitucionalidad en los términos, ¿no?, del artículo 28. Y es interesante ver que, por ejemplo, en el caso de Paraguay, ellos tuvieron una reforma procesal y tienen un artículo prácticamente parecido al nuestro. Dice: la fijación del tiempo para la duración máxima del proceso es de 3 años, establecen algunas excepciones, y la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en un acuerdo del 27 de diciembre del 2012, declaró la inaplicabilidad de este artículo, y fue el fiscal, ¿sí? La agente fiscal María Estefanía González la que llevaba adelante una causa, y por considerar este artículo que desconocía, dijo, tanto los derechos del imputado como los de las víctimas, por cuestiones ahora que lo voy a explicar, porque no aseguraba una tutela judicial efectiva, pero también dejaba desprotegido al imputado ante algunos casos de excepciones, hizo este planteo. Y así es como se resolvió. La situación de Paraguay, el
texto era parecido a este, lo que sí tengo que decir que era distinta porque no fue una norma de transición. Es decir, la aplicación de los plazos fue abrupta. Pero digamos, una forma de hacer los planteos sin forzar las interpretaciones es esta, planteando una inconstitucionalidad. Lo que no puedo hacer, y vuelvo a decir, es en mi caso, yo tengo la convicción de que si tengo que aplicar la ley como el legislador lo ha dispuesto, es así como debo aplicarla. Y el legislador la dispuso así, y para mí es democrático aplicarla así, porque el legislador es un representante del pueblo, y yo entiendo, por lo menos presumo, que cuando el legislador dicta una ley, la dicta en representación del pueblo y a su favor. Y el pueblo ha ordenado que se cumplan estos plazos, y la Administración de Justicia los incumplió. No es aceptable, vuelvo a decir, en un Estado de Derecho que a través de conceptos ambiguos o adaptables a posturas contradictorias se permita utilizar una garantía constitucional, la que sea, en contra de su portador, ya sea del imputado o de la víctima. Y también dejo dicho que a futuro y como tarea de todos, creo importante que los ciudadanos tengan derecho a saber cuándo o se trabajó mal o no se pudo trabajar bien, y eventualmente hacer los reclamos que correspondan, ya que entiendo que, aunque la verdad que desconozco el detalle de esta causa, entiendo que está en juego patrimonio de la provincia de Neuquén, y está aquí presente el doctor Coto, que ha venido a representar esos intereses. Entonces, quiero dejar a salvo que el hecho de, como voy a hacer, declarar la extinción de la acción penal en esta causa de tanta trascendencia institucional y de tanto perjuicio a la sociedad, no tendría por qué limitar las responsabilidades patrimoniales que podrían caber a los responsables de esto, y también a los responsables eventualmente de la Administración de Justicia. Por lo tanto, en virtud de lo que acabo de exponer, se resuelve en los términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en función del artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, declarar extinguida la acción penal, y consecuentemente, en los términos del artículo 160, inciso 5, sobreseer a las siguientes personas: a Félix Serraco, titular del DNI 12.727.349, quien fuera condenado como coautor material y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en relación a los hechos que la querella y la Fiscalía describieron como 2, 5, 6, 7 y 8. Sobreseer, nuevamente, declarar extinguir y sobreseer a Juan Pablo Buchner, titular del DNI 20.120.971, en razón del hecho por el que resultara condenado como coautor material y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, nuevamente agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en relación a los hechos 2, 5, 6, 7 y 8. Declarar extinguida la acción penal y consecuentemente sobreseer a Carlos Rodolfo Herrera, titular del DNI 11.276.983, quien fuera condenado como coautor material y penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por ser cometido en perjuicio de la administración pública. Declarar extinguida la acción penal y consecuentemente sobreseer a Carlos Gustavo Troiani, titular del DNI 5.508.218, quien fuera condenado como partícipe necesario del sobreseimiento de administración fraudulenta agravada por ser cometido en perjuicio de la administración pública, en relación a los hechos que querella y Fiscalía describieran como 5, 6, 7 y 8. Declarar extinguida la acción penal y sobreseer a Daniel Calabria, titular del DNI 13.256.795, quien fuera condenado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública,
en relación a los hechos que la querella y la fiscalía describieron como 5, 6, 7 y 8. Le pido a las partes si me he pedido respecto de todos los puntos que trajeron a debate en esta audiencia. Sí. Hay un imputado, Broca, creo que no lo nombró. Me parece, no sé. ¿Usted me pidió el sobreseimiento de Broca, Sí, doctor? sí. ¿Es su asistido? Sí. No. Pido... Nadie nombró a Racco. Nadie nombró a Racco. Sí, yo no. No, es el primero que nombré. Claro, por eso. Pero nosotros no, nadie pidió el sobreseimiento de Racco. Me parece que confundió a Racco con Broca. Sí, me confundí el apellido. Pido disculpas. Voy a rectificar los términos. Dictar el sobreseimiento cuando hice referencia a Félix. Claro. ¿Me dijeron algo? No, está bien. Bien, voy a rectificar los términos por un error material. Cuando me referí a declarar extinguida la acción penal del sobreseimiento de Félix Racco, por un error acá de anotación mía, lo que quise referirme es declarar extinguida y sobreseer a Emilio Guillermo Broca, titular del DNI 11.451.309. Me estoy expidiendo por haber escuchado en contradictorio exclusivamente a los letrados defensores de estos imputados. No he abierto el debate, ni le di la palabra a la Fiscalía para que se pida respecto de la situación procesal de los restantes. Bien, le pregunto a las partes si quieren hacer alguna manifestación. Yo quisiera solamente eventualmente dejar constancia, no tengo instrucciones precisas, pero para el eventual caso que se me las dé, dejo constancia de la reserva de impugnación de la decisión que su señoría adoptó. Bien, ¿se tiene presente la reserva de impugnación de la querella? Sí, la Fiscalía también quiere dejar constancia y dejar sentado la reserva de impugnación. ¿Sí? ¿Se tiene presente la reserva de impugnación de la Fiscalía? ¿Algo más? Yo quisiera hacer una consideración. Quiero pedir disculpas públicas a usted por mi vehemencia y especialmente al doctor Viñaroli y al doctor Jara si en algún momento si en mi discurso los ofendí. No fue mi intención el hacerlo, sino fue producto de la vehemencia. Aparte, respecto del doctor Viñaroli, nos une una amistad de hace aproximadamente 25 años. Ingresamos juntos al Poder Judicial en el mismo juzgado y no quiero que esto rompa esa relación. Bien, por mi parte, gracias, doctor. Me agradezco el gesto. Bien, están aceptadas las disculpas, pero bueno, no, para mí es parte de la vehemencia de litigar. Yo por lo menos lo entiendo así. Estoy acostumbrada a veces a haber visto, ¿no? Litigaciones un poco fuertes. No sé si en la provincia suele pasar, pero las he visto y las entiendo como propias de la defensa. Bien, entonces eso es todo. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias.